Estamos el día de hoy en Ciudad de México, en las oficinas de Pérez Yorca. Mucho gusto, yo soy Ana Villanueva, Commercial Manager para GNF Worldwide en México. Estamos el día de hoy con Priscila Dalid. Buenos días. Ella es Senior Associate de Pérez Yorca González Calvillo en Ciudad de México también. Y nos acompaña el día de hoy también Fernando López de Castilla, Founding Partner de GNF Worldwide, quien nos está visitando en Ciudad de México también el día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por recibirnos aquí en las Estar oficinas en tu también. casa y gracias por darnos el honor de estar aquí. Maravilloso. Perfecto, pues el día de hoy queremos hablar un poco del contexto del mundo del franchising, la industria del franchising en México, un poco tomando dos perspectivas distintas, más un tema comercial internacional, también un tema legal local, ¿no? Un poco para tener toda esta visión completa. Entonces, si les parece bien, vamos comenzando. Queremos empezar por algo muy básico, entender un poco cuál es esta entidad de la franquicia. ¿Qué es la franquicia desde los diferentes puntos de vista que acabamos de comentar? Pues bueno, desde una perspectiva legal, una franquicia es un contrato, ¿no? Pero creo que antes de irme a lo que es un contrato y legalmente qué es lo que sucede, creo que es muy importante entender que una franquicia, pues seguramente lo dirá Fernando posteriormente, es el comienzo de un negocio, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, es un documento muy comercial donde se termina generando una relación entre el franquiciante y el franquiciatario y todas las cláusulas que se incluyan van a ser de una perspectiva muy comercial, sobre todo protegiendo la marca y el know-how del franquiciante, porque ya es un negocio global. Habiendo dicho eso, en México la franquicia está regulada por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El artículo 245 establece que un contrato de franquicia es aquel mediante el cual el franquiciante le otorga un derecho de uso de marca, una licencia de uso de marca al franquiciatario y asimismo le da conocimiento técnico y o asistencia técnica. Entonces, al fin y al cabo, creo que es muy importante entender que en México, para que exista una franquicia, tiene que tener dos elementos absolutos, ¿no? El primero es la licencia de marca, ya sea que el franquiciante sea el titular de la marca en México o tenga una licencia de marca y tenga la facultad de sublicenciarla, o que y que también otorgue el know-how y la asistencia técnica. Muchas gracias, Pris. ¿Cómo complementaríamos esta bonita idea de la franquicia desde otro punto de vista? Bueno, yo antes que nada muy contento de estar en Ciudad de México, la verdad, quiero mucho a México, me siento en casa, así que la verdad feliz de estar unos cuantos días por aquí. Dicho eso, a ver, sí, no quisiera dar una explicación aburrida o teórica de qué es una franquicia, para eso es el Internet, o cualquiera de mis libros, por cierto, pero no, una franquicia puede ser muchas cosas. Yo creo que es tan importante como hablar de qué es una franquicia, Priscila y Ana, es hablar también de qué no es una franquicia, ¿no? Digamos, lamentablemente en el mundo y a nivel mundial, es un sector aún muy informal, muy informal. Cualquiera puede decir que tiene una franquicia y muy poca gente quizá podría decirle, no, tú no tienes una franquicia porque hay mucha informalidad en el sector, ¿no? Para mí, en lo personal, para nosotros, una franquicia es un modelo de negocio, es un vehículo, es una solución, es una estrategia, es muchas cosas, pero básicamente lo que hace el sistema de franquicia profesional como tal es ayudar a empresas a escalar. Franquicia para mí es sinónimo de crecimiento y más allá de las variables dinámicas, evidentemente, de cada modelo en particular, pero el mensaje que yo quisiera dejar hoy y que se lleven hoy ustedes, amigos, es entender eh, que una franquicia no es garantía de nada. El franchising es al final del día un negocio de personas, entre personas, y una franquicia trasciende un manual de operaciones, trasciende, con todo respeto, incluso un contrato, trasciende un modelo económico, trasciende, al final del día, la franquicia es una relación entre personas, pero evidentemente hay que parametrarla, hay que protegerla y cuidarla mucho para que sea
algo productivo, algo que cree valor y no pues un dolor de cabeza como lamentablemente, y tú, Priscila, lo sabes aquí en México mejor que nadie, suele ser, ¿no? Es correcto. Y creo que al fin y al cabo el conocimiento que se tenga o la relación que se tiene entre el franquiciante y el franquiciatario tiene que ser una relación buena, que mantenga los parámetros de una relación cordial, respetuosa, para que el negocio, como bien lo decías, crezca, ¿no? Y escale, y no solamente sea un negocio para el franquiciante, sino que se demuestre que también la franquicia, porque al fin y al cabo lo que hace el franquiciatario es adquirir, bueno, tener la licencia de uso de marca, valga la redundancia, de una marca, de tener el know-how de una serie de elementos que ya están probados, que ya fueron puestos a disposición, que ya probaron los usuarios, ya probaron los clientes, pero además que ya el franquiciante demostró que pues se puede escalar, ¿no? Entonces, sí, el contrato va a mantener muchas cláusulas desde una perspectiva comercial, protegiendo la marca, el know-how, etcétera, pero también va a dar muchos lineamientos de cómo se tiene que establecer el negocio dentro del territorio, dentro del local o dentro del lugar donde va a establecerse la franquicia correspondiente. Total. Algo muy interesante pasa en México y a ver, pasa en España. En España lo escucho todos los días. Pasa incluso en mercados anglosajones como Estados Unidos o Reino Unido, donde ya no debería pasar. Mucha gente escucha la palabra franquicia y sale corriendo, ¿no? Exacto. Entonces, y a veces le dicen, no, es que mira, yo no franquicio, yo licencio o yo hago joint ventures. A ver, al final del día es un poquito, es más semántica que otra cosa. Exacto. Entonces yo creo que si uno invierte tiempo, se rodea de expertos e invierte lo que tiene, porque a ver, desarrollar una franquicia no es ni rápido, ni fácil, ni barato. Y quien diga eso o nunca lo ha hecho o los está engañando. Entonces yo creo que si están dispuestos a hacerlo bien, no hay que tener miedo de ponerse la camiseta de la franquicia, pero eso sí, no, hay muchas formas de hacerlo bien, muchas formas de hacerlo mal, y es justamente lo que ahora en este café matutino vamos a Exacto. discutir. Y muy interesante lo que dicen los dos. Nosotros, como GNF, que, bueno, una de las cosas que nos dedicamos y lo hacemos muy bien es transformar negocios exitosos al sistema profesional de franquicia. Tenemos conversaciones de manera muy seguido, ¿no? Con las marcas que quieren justo hacer este Correcto. salto, ¿no? Y muchas dudas salen de su parte y nos dicen, oye, ¿cómo sé que sí estoy lista? ¿Cómo sé que sí soy una marca que va a ser exitosa dentro de, o ya transformada a un sistema profesional de franquicia? Entonces, ¿qué me dirían ustedes para responderle a estas personas cuando dicen, mi negocio es potencial para hacer franquicia o no? Pues desde una perspectiva legal, creo que esto sí va muy ligado desde la parte comercial, ¿no? Correcto. Y tenemos que ir viendo cómo, de la mano de los expertos como ustedes, ir viendo cómo va el crecimiento de la marca y del negocio en México, ¿no? En este caso. Algo muy importante para empezar a franquiciar es que tú como franquiciante tengas registrada tu marca y que tengas registrada no solamente en México, que la puedas tener registrada, ahora sí que con el protocolo de Madrid se puede registrar en varios países del mundo, entonces ver la manera en que la puedas tener registrada y protegida no solamente en el lugar donde quieres empezar a franquiciar, sino en otros lados del mundo. Porque claro, si tu negocio es algo que puede funcionar, es algo que la gente le empieza a gustar, vas a empezar a ganar adeptos, clientes recurrentes, y por lo tanto, lo que va a terminar sucediendo es que posiblemente alguien te va a querer copiar. Entonces, mientras más protegida tengas tu marca, más protegido tengas el negocio en sí, por ejemplo, si tienes recetas, las recetas pueden ser consideradas un secreto industrial, perdón, un derecho de autor, entonces esas también las se podrían registrar. O sea, creo que mientras más tú si tienes en la mente que vas a empezar que tu idea a largo plazo es escalar tu negocio a través de las franquicias, pues es empezar a registrar y proteger pues todos los activos, ¿no? Y empezando por pues lo más importante de cualquier empresa, que es la marca. Súper, sí, totalmente de acuerdo contigo, Priscila. A ver, por mi parte, tres ideas muy breves. Lo primero es cómo saber cuándo estar listo para franquiciar.
nunca lo van a saber. Nunca lo van a saber y nunca van a estar listos tampoco. Como decir, yo tengo una hijita de 3 años, como decir, oye, ¿y cuándo uno está listo para ser papá? Nunca. Y es más, si estabas listo luego a los 3, a los 15, por el amor de Dios, tampoco vas a estar listo para esa etapa evolutiva de el hijo o el negocio, da Claro. igual. Entonces, ¿cómo saber cuándo estoy listo para franquiciar? Nunca lo van a saber. Simplemente hablen con gente que no los mande al abismo. Dos, mucha gente también confunde, Priscila, y esto a nivel mundial también, el nivel de franquiciabilidad con el de escalabilidad. Mucha gente dice, y nos pasa mucho en el mundo de la alta gastronomía, del food and beverage, oye, no es que yo tengo un fine dining, tengo una estrella Michelin, yo no soy franquiciable. Por el amor de Dios, lee un poquito. Tú puedes tener un negocio de muy baja escalabilidad. Oye, mira, me entran una unidad por cada ciudad cosmopolita en el mundo y puede ser una franquicia extraordinaria. Además, si quieres llamarte licencia, joint venture o unicornio rosado, me da igual. Entonces, hay que entender bien, yo siempre digo, Priscila, que nadie compra lo que no entiende. De Entonces, acuerdo. antes que nada, hay que educarse. Antes de que compren, tienen que educarse porque el franchising puede ser maravilloso, pero también puede ser nefasto si es que se hace mal. Y finalmente, ya la memoria, al pasar los 40 ya la memoria, bueno, o tenía una idea más que se me fue, pero sí, para mí es básicamente eso. Yo creo que uno se hace franchisor en el camino, ¿no? Nadie nace, evidentemente, sabiendo nada, ¿no? Y creo que es muy importante pues, rodearte de expertos que conocen ese negocio, porque al fin y al cabo creo que la franquicia a nivel mundial es un negocio, es una industria que ha ido evolucionando en los últimos 20 años. Entonces, es algo relativamente nuevo. O sea, aquí de hecho en el despacho, antes de ser Pérez Yorca, éramos González Calvillo y Enrique González Calvillo fue de los socios, de los abogados, de los primeros abogados en México que empezó a hacer las franquicias y después lo siguió Jorge Mondragón. Y Jorge Mondragón lleva 30 años siendo abogado de franquiciantes sobre todo y de franquiciatarios maestros, pero justamente es un negocio muy nuevo, es un área del derecho, es una área de los negocios relativamente nueva. Entonces, creo que es muy importante que antes de empezar a hacer cualquier cosa, rodearse de expertos para poder hacer esto de la manera más eficiente, productiva y que en el Inter no o sea, si haces una franquicia de la noche a la mañana y sin manual de operaciones y sin un plan de negocios, etcétera, pues vas a tener muchos growing pains que posiblemente de otra manera te vas a poder haber evitado. Yo creo que ahorrar en doctores, abogados y cierto tipo de consultor, creo que al final sale muy caro. Y como dice el dicho, if you pay peanuts, you get monkeys, ¿no? Exacto. Entonces creo que sí es bien importante. Y creo que también es muy importante, Fernando, muchas veces en México se tiene la concepción de que si tienes hasta que no tienes un local o hasta que tienes 2 locales, es cuando puedes, porque ya como el negocio está aprobado, entonces ya se puede empezar a franquiciar. Igual me voy a esperar un poquito, pero me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Es un muy buen punto, y agradezco que lo menciones. Nosotros, a ver, en estos años hemos visto casi todo, y casi a nivel mundial, y yo lo que te puedo decir, Priscila, es que no hay reglas en esto, ¿no? Al margen de cualquier parámetro que la ley, que la regulación en cada país estipule, a ver, un negocio puede tener una tienda, un local comercial, una tienda, un restaurante, da igual, pero una unidad, y si ha hecho la tarea, si ha hecho el homework, puede estar mucho más preparado y ser mucho más capaz de afrontar un proceso de cross-border scaling o de crecimiento a nivel nacional, que alguien que tenga 60 años o 120 años y tenga 30 o 40 locales propios. O sea, da igual, aquí no hay reglas. Es simplemente, yo creo que el tema está en hacer la tarea. Okay. Correcto. Y a mí me gustaría concluir porque es algo que tenemos y hemos visto, creo que ambos compañías, casos de no necesariamente el negocio que actualmente tienen es el negocio que es el que se tiene que franquiciar, ¿no? Y para lograr ese paso es importante acompañarte de este expertise, ¿no? Y es lo que practicamos con nuestros clientes y es como los llevamos a
realmente ser este nuevo modelo de negocio que les va a sumar a su negocio actual, ¿no? Siempre y cuando su negocio sea exitoso, es factible que llegue a ser una franquicia y que les traiga más rendimientos, ¿no? Sí, o sea, ahí solo un comentario. La franquicia no debería ser un copy-paste de lo que hay Correcto. hoy. Debería ser la evolución de lo que se quiere replicar, ¿no? Claro. Básicamente. Perfecto. Hay diferentes tipos de franquicias, ¿no? Un poco para ir ubicando a los posibles interesados en convertir su negocio a un sistema profesional de franquicia, ¿cómo podríamos acomodar estos tipos de franquicias, ¿no? Platicamos o siempre estamos con los diferentes modelos, puede ser franquicia asociativa, puede ser franquicia, cuéntanos un poco de este tipo de franquicias que podemos modelar, A ver, dependiendo también un poco del objetivo de la marca, ¿correcto? desde el punto de vista estratégico o comercial, a ver, básicamente, antes que nada, y no voy a andar en esto porque es muy aburrido, pero existen básicamente dos tipos de franquicias: la franquicia de formato de negocio y la franquicia de distribución de productos. La de formato de negocio es el sistema de franquicia el cual gira en torno más a la experiencia que a cualquier otra cosa, y la experiencia y la franquicia, perdón, de distribución de productos es la que gira más en torno al producto o servicio en específico. No voy a ahondar en eso. Ahora, desde el punto de vista comercial, estratégico, que es la parte divertida, a ver, podríamos tener varios webinars sobre esto. Efectivamente, existen diversos y diferentes derechos que pueden otorgarse, básicamente dado el alcance de desarrollo en cada geografía en particular. Digamos, desde el punto de vista comercial, a ver, básicamente la franquicia individual, la franquicia múltiple, la franquicia maestra y la de desarrollo de área. Básicamente, bueno, y el mal llamado, o digamos, en algunos mercados, como en España, por ejemplo, al español le encanta hablar de joint ventures, simplemente porque la palabra franquicia le saca roncha o le da miedo. Pero al final del día, el joint venture no deja de ser una franquicia asociativa, ¿no? Claro. Priscila. A ver, conforme a la ley mexicana, solamente se habla del contrato de franquicia, ¿no? No se establece ningún tipo de contratos de franquicia. Entonces, aunque el contrato de franquicia es un contrato regulado por la ley, también tiene una cierta flexibilidad donde termina la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, nos vamos acordando siempre y cuando nuestra cláusula o nuestro acuerdo no vaya en contra del orden público o en contra de cualquier otra ley. Entonces, tenemos la franquicia por unidad, ¿no? Que la franquicia por unidad es que el franquiciatario le da el derecho al franquiciatario de aperturar una unidad en un local específico. Tenemos la franquicia multiunidades, como bien lo decía Fernando, que es cuando el franquiciante le da la posibilidad al franquiciatario de aperturar varias unidades sujeto a un calendario de desarrollo. Tenemos la franquicia maestra, que creo que para mí es la más divertida y la más compleja, ¿no? Porque aparte ahí es donde empiezas a jugar mucho con el control qué tanto control el franquiciante le quiere dar al franquiciatario maestro, qué tanto, o sea, cuánto lo va a dejar ir, ¿no? Entonces, la franquicia maestra es el franquiciante le da al franquiciatario maestro la posibilidad de aperturar en un territorio, dígase una región del país, o en todo el país, o solamente en una ciudad, etcétera, le da la facultad de abrir diferentes unidades, pero además le da la posibilidad de subfranquiciarle a terceros la marca y darle el know-how, ¿no? Entonces, y ahí es donde muchas veces el franquiciante no le gusta porque pierde el control, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos ya no van a tener la relación directa con el subfranquiciatario y por lo tanto ahí es un poco un estire y afloje hasta qué punto te voy a dejar y hasta qué punto no te voy a dejar. Y como lo decía Fernando, tenemos el contrato de desarrollo, que entonces celebra el franquiciante con un desarrollador y el desarrollador le va a poner al franquiciante los diferentes jugadores o las diferentes terceras partes para que el franquiciante celebre un contrato de franquicia con cada uno de ellos y posiblemente el desarrollador siempre va a tener una comisión, ¿no? Un fee por acercar a esas personas. Pero realmente creo que lo divertido y lo que a mí más me gusta de las franquicias es este juego que puedes tener y la flexibilidad que puedes tener para llegar a acuerdos para que, claro, para que el negocio funcione. Sí, y ahí también algo interesante, y es más, me encantaría tu perspectiva jurídica al respecto. Digamos, un layer adicional a la ya compleja relación del franchisor franchisee en cualquiera de sus variantes. Es cuando una marca ingresa
a un mecanismo asociativo de joint venture, ahí mucha gente cree que, bueno, a ver, si soy, entonces, claro, si me asocio con alguien, ya no existe la relación franchisor-franchisee. Y en realidad ahí más bien se exponencia la complejidad de la relación y de la dinámica, porque básicamente el franchisor viene a ser, por un lado, es el franquiciante, tiene ese gorro, pero también tiene el gorro, el sombrero de socio, ¿no? Tiene la relación vertical y la horizontal. Desde el punto de vista comercial, no voy a hablarlo porque no quiero pasarme el tiempo, pero sí me encantaría, Priscila, tu perspectiva desde el punto de vista legal. Pues creo que es una relación compleja. Creo que al fin, o sea, la verdad, en México es poco común tener este tipo de, o en mi experiencia es algo muy poco común. Siempre, además porque fiscalmente podríamos entrar en un tema de precios de transferencia, etcétera, pero creo que es muy complejo. Entonces, si vas a tener una relación donde tú vas a ser el franquiciante, pero al mismo tiempo vas a ser socio de la sociedad franquiciataria, creo que lo más importante es tener unos bylaws muy bien redactados, donde se establezcan de manera correcta los acuerdos entre los socios y en dado caso que exista algún problema pues con tu socio del joint venture, pues ver las maneras, tener las soluciones para poder salirte o poder hacer un cash out o hacer la figura que tú quieras tener para poderte salir de esa sociedad, ¿no? Y además tenerlo establecido también amarrado dentro de tu contrato de franquicia. Pero ahí también depende mucho cuál va a ser tu relevancia dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener muy claro y tener la perspectiva desde un principio. A veces es complicado, pero tener más o menos la idea de qué es lo que va o qué tú como franquiciante, qué es lo que quieres que suceda a largo plazo. Ok, me voy a asociar contigo, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer a largo plazo, ¿no? Y de todas maneras, y hacer literal tener claro en el contrato de franquicia que si en dado caso que yo me tenga que salir, pues el contrato de franquicia permanece, ¿no? O lo contrario, ¿no? Si yo me salgo de la sociedad, pues el contrato de franquicia automáticamente se termina. Correcto, digamos, y a menos que hablemos de mercados altamente regulados como el estadounidense, un contrato de franquicia puede perfectamente coexistir y convivir con un operating agreement o un pacto de accionistas. Correcto. Perfectamente, o sea, no son excluyentes. No, no son Y excluyentes. es importante que la gente lo entienda. Sí, no son excluyentes. En México no son excluyentes. Y sí, como lo dices, Estados Unidos es un mercado súper regulado, ¿no? O sea, creo que tanto el Franchise Disclosure Document como el contrato de franquicia tienen que estar registrados con la autoridad local, tienen que cumplir cada año se tienen que actualizar, etcétera, ¿no? En México, afortunadamente, aunque es un contrato regulado, es un contrato muy flexible, solamente tenemos 2 artículos que nos marca la ley, 3 artículos. Sí, el artículo 246 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece las cláusulas que debe contener el contrato de franquicia, sin embargo, si no cuentas con todas, tampoco es un problema, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante tener claro que pues puedes ser accionista de una sociedad que es tu misma franquiciataria. Correcto. Y ahí también, perdón, es interesante porque finalmente, incluso en Estados Unidos, el FDD que tú bien mencionas, también es importante que el empresario, el emprendedor mexicano entienda que tan solo, simplemente te regula el proceso precontractual de divulgación de la información. Al final del día, un FDD tampoco quiere decir que no es garantía de que el franchisor haya hecho su homework y se haya rodeado de expertos. Entonces también, digamos, y no lo hablo tanto, digamos, de una marca mexicana que vaya allá, ese es otro tema, pero también el adquirir una marca estadounidense, que la marca en su país tenga este LTD, no es garantía de absolutamente nada, es simplemente un requisito precontractual de divulgación de la información para cumplir con la regulación federal, básicamente. Exactamente. Sí, muchas gracias, muy interesante. Platicabas ahorita los temas de contratos. La verdad es que dentro de la industria de las franquicias hay muchos mitos y realidades. Las constantes conversaciones que tenemos con los interesados, tanto marcas como grupos que quisieran comprar marcas, existen muchos mitos. Por ejemplo, no quiero entrar a la industria de las franquicias porque es muy complicado tener la relación con los franquiciatarios y entonces me van a quedar mal y los contratos y demás. Y luego existe el otro tema de
los contratos, hasta existe una palabra específica que es leoninos, ¿no? Y la verdad es que no es así, o sea, un poco ya cuando estamos de este lado de la barca, los contratos realmente no es que sean leoninos y no es que sean inflexibles y no es que sean más cargados para un lado de la barca que el otro, ¿no? El franquiciante versus el franquiciatario. Entonces, explícanos un poco más realmente cuál es la función del contrato, que es proteger, ¿no? Y que no es un tema de que haya un poco de desequilibrio entre las dos partes. Creo que es muy importante explicar qué significa el leonino, ¿no? O sea, un contrato leonino es que es un contrato que tiene una serie de cargas y obligaciones hacia una sola de las partes, ¿no? Sí, mucha gente dice es que el contrato de franquicia es un contrato leonino, es un contrato de adhesión, yo como franquiciatario ya no le puedo cambiar nada, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante entender que, bueno, el contrato de franquicia se está haciendo para proteger algo muy importante, ¿no? Como yo lo decía, la marca. Se está protegiendo también un negocio probado, se está protegiendo un manual de operaciones, se está protegiendo el look and feel de un negocio, ¿no? Entonces, creo que al fin y al cabo lo que tú como franquiciatario estás adquiriendo no solamente es el uso de la marca, sino que estás adquiriendo una serie de obligaciones para demostrar que y tener la certeza que es muy posible que tu negocio sea algo muy redituable. Correcto. ¿No? Entonces, si yo llego si el franquiciatario solicita un cambio en alguna cláusula, entonces como franquiciante también tienes que pensar si eso va a dejar desprotegido a tu negocio o al negocio en general y ver la manera de cómo poder llegar a un acuerdo con el franquiciatario, ¿no? Pero creo que es muy importante eso. Creo que se tiene que entender que la franquicia, al fin y al cabo, pues es algo que ya se puso en marcha y es algo que ha funcionado, es un modelo de negocio y por lo tanto, mientras más tenga sus lineamientos bien establecidos dentro de un contrato, va a ser mucho mejor para las partes. Porque entonces tú como franquiciatario ya sabes cuál es tu margen de movimiento, ¿no? De aquí a aquí puedo hacer esto y de aquí a aquí no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Ah, porque posiblemente ya se demostró que haciendo eso vas a tener, Algo sale mal. va a haber algún incumplimiento y por lo tanto no vas, o sea, en vez, si voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero si por ejemplo eres una franquicia de hamburguesas y el franquiciante te está diciendo la carne que se debe comprar, se debe comprar a tal proveedor. Y tú decides ir a comprarle al otro proveedor, pues posiblemente otro proveedor, uno no va a tener la calidad de la carne que se requiere para hacer las hamburguesas para que vaya junto con el pan que el franquiciante ya probó. Dos, es posible que si te vas con otro proveedor, la grasa tenga algún tema. O sea, creo que es muy importante entender que pues algo que estás también adquiriendo pues es el know-how y es la experiencia que ya tuvo el franquiciante de poner en marcha una serie de elementos que ya se probaron y que además es un producto que le gusta al cliente, que al cliente final es algo que le resulta atractivo y le gusta. Entonces, a mí me gustaría más bien que la gente no se quede con la idea de un contrato de franquicia es un contrato de leonino o es un contrato de adhesión, sino que más bien es un lineamiento que les va a ayudar a mantener una disciplina para que exista un negocio exitoso. Sí, tal cual. Ya en realidad nos hemos pasado un minuto del tiempo. Yo por mi parte solo para terminar, a ver, algunas ideas rápidas. Primero, un contrato de franquicia debe ser equilibrado. Yo pienso que no. A ver, la principal, creo, el principal rol de un contrato de franquicia proteger al franchisor. O sea, es quien tiene más que perder. El franchisee usualmente solo pierde dinero. Entonces hay que entender que no es un contrato que deba ser equilibrado. Con Priscila tuvimos, es más, y con el estudio Pérez y Yorca hace poquito intermediamos la compraventa de una franquicia española a un grupo muy importante aquí en México. Y claro, obviamente, digamos, es el rol del abogado de parte del franchisee, del candidato, su rol es eh, eh,
entendible, tratar de balancear el contrato, pero no, eso, una franquicia no funciona así, eso por un lado. Dos, el tema de la cultura. No, es una industria que depende de personas, pero no se habla de cultura, no se habla de inteligencia cultural. En la Biblia de la franquicia yo hablo mucho de eso porque es importantísimo, es muy diferente lidiar con un mexicano, con un inglés, con un saudí. A ver, si no entendemos el tema intercultural, por favor, no se metan a franquicias porque nos van a hacer perder tiempo y dinero a mucha gente. Y finalmente, yo quisiera comentar, Priscila, muy, muy breve, el tema de la oportunidad mexicana, cómo nosotros vemos la oportunidad de México, del franchising en México y del franchising mexicano en el mundo. Y ahí solo quiero decir que creo que hay una gran oportunidad para México por múltiples circunstancias, no solo de profesionalizar el sector en México, el cual yo creo que está en pañales y ahí radica la oportunidad justamente. Y por otro lado, construir franquicias marca país mexicanas, ¿no? O sea, es un país que te enamora y tienes de todo, tienes, ni qué decir, tienes gastronomía, tienes turismo, tienes retail, tienes moda, tienes servicios, ¿qué no tienes? Pero cuando uno va a otros países o capitales del mundo, pues usualmente todo lo mexicano es creado por extranjeros o por mexicanos que radican en esos mercados, ¿no? Entonces, simplemente creo que es el momento y la oportunidad de construir franquicias marca país de México hacia el mundo. Totalmente de acuerdo y creo que es un momento idóneo para poder salir al mundo, ¿no? Hay muchas marcas de comida, de servicios, de retail, o sea, como de todas las industrias, de salud, o de todo, que creo que ahora sí que de wellness, ¿no? Creo que es momento de poder salir al mundo y demostrar que se puede, no, que ya con un modelo de negocio probado en México, que México creo que no es una, o sea, no creo que sea un territorio fácil, ya tenerlo en otros lados del mundo, pero y no pensando solamente en Estados Unidos, ¿no? Sino Europa, los saudis, ¿no? Emiratos Árabes, Latam, todas esas regiones que creo que están ávidos de tener todo este tipo de servicios, de comida, de moda, que creo que pues sería muy interesante poder explorar con muchas marcas mexicanas que ya hoy en día tienen el modelo de franquicia establecido en México. Perfecto. Pues muchas gracias a ustedes dos, Fernando López de Castilla, Founding Partner GNF. Gracias por visitarnos en México, Plática Café webinar con bueno, pues el público mexicano. Gracias, Priscila Dalit, Senior Associate de Pérez Yorca, González Calvillo, por recibirnos en las oficinas. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. luego. Bye bye.